Y entendamos primero la definición de tendencia, ¿listo? Y así lo van a encontrar en varios libros, tanto de John J. Murphy o de Leones contra Gacelas o Alexander Elder, qué sé yo. O sea, van a encontrar la definición básica que es la siguiente. Cuando hablamos de una tendencia alcista o de un movimiento alcista, hablamos de ese movimiento, de ese gráfico que realiza mínimos cada vez mayores. Y a la hora de hablar de mínimos cada vez mayores, es referirme a este punto, fíjense. El precio de pronto llega a un punto y empieza su rebote, empieza a subir, luego vuelve a caer, hace un segundo mínimo que es mayor al mínimo anterior. Vuelve a subir, hace una nueva caída y hace un tercer mínimo que termina siendo nuevamente mayor a los anteriores. Por supuesto que estos mínimos se van a unir a través de una línea que se le conoce como la directriz alcista. Ayer comentábamos que también la podemos llamar como un soporte alcista, porque lo que hace es, pues, ser esa línea de soporte que va a aguantar esa subida, ¿no? O sea, cada vez que el precio empieza a caer, esta línea lo va a aguantar y va a hacer que el precio termine rebotando, ¿listo? Pero entendamos la definición, digo, hablamos de tendencia alcista cuando el precio realiza mínimos cada vez mayores. ¿Listo? Y hablamos de una tendencia bajista, por supuesto, cuando el precio realiza máximos cada vez menores. ¿Listo? Ese es el concepto de tendencia. Nada complicado, como verán. Pero ahora, ustedes dirán, Cristian, entonces, ¿para qué sirve este concepto de tendencia? Sencillo, que cuando nosotros hablamos o empezamos a hablar de posibles cambios de tendencia o que la tendencia alcista ya se agotó o ya terminó su vigencia, pues necesariamente el concepto, perdón, la definición de tendencia tiene que fallar. Es decir, el siguiente mínimo, que podría ser un punto 4, ya no será mayor al punto anterior, sino probablemente igual al mismo nivel o seguramente menor. Cuando ocurre esa situación, estaremos hablando de que la definición de tendencia ha concluido, ¿no? En este caso, la tendencia sí está concluida. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Creo que está bastante sencillo, ¿no? Concepto, es simplemente concepto. Bueno, ¿cómo dibujar una línea de tendencia? Y lo decíamos bajo el concepto matemático la clase pasada, o la clase de ayer. Decíamos que para dibujar una línea necesariamente se necesitan dos puntos. ¿Listo? Una línea con dirección, por supuesto, ¿no? Entonces, basta encontrar dos puntos, por ejemplo, dos máximos, y con estos dos máximos yo puedo graficar una línea de tendencia. Y aquí tengo mi primera línea de tendencia bajista. ¿Listo? Esta es una primera línea de tendencia bajista. Luego, puedo decir este punto con este otro punto me genera otra directriz o otra línea de tendencia bajista. Y tú me dices, Cristian, ¿por qué existen dos líneas de tendencia? Lo que pasa es que existe una aceleración, o en todo caso, la velocidad aumenta en algún periodo cuando hablamos de la caída de este activo. Es decir, y lo veíamos en la clase pasada, ¿no? Esta velocidad es más baja que esta velocidad. ¿Listo? En otras palabras, estoy diciendo lo siguiente, que esta caída es más volátil que esta otra caída. Y lo veíamos la clase pasada cuando hablábamos de volatilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, para dibujar una línea de tendencia necesariamente tengo que identificar dos puntos. Pueden ser dos mínimos para una tendencia alcista, dos máximos para una tendencia bajista. ¿Listo? ¿Dudas hasta este punto? Facilísimo, ¿no? Muy bien. Eso es para hablar de definición, ¿ah? Ojo. Bueno, aquí les comento un poco del ángulo. El ángulo tiene que ver justamente con la velocidad, pues, ¿no? Si nos vamos un poco a los que han llevado su curso de física en el colegio, seguramente se acuerdan de que la tangente del ángulo es la velocidad, ¿no? La tangente del ángulo de la gráfica de espacio versus tiempo, ¿no? Es la velocidad. En líneas generales, era lo que les comentaba ayer. Cuando la directriz está más inclinada o está más próxima al ángulo de menos 90 grados, estamos hablando de una tendencia bajista bastante volátil. ¿Listo? Cuando el ángulo más bien se aproxima al valor de 0 grados, como en este caso, esta línea verde, estamos hablando de una tendencia menos volátil. ¿Listo? Cuando el ángulo es 0 grados
prácticamente estamos hablando quizá de un movimiento lateral. ¿Listo? ¿Por qué es importante estar viendo el grado de inclinación? Se los decía en la clase pasada. Cuando tenemos movimientos volátiles, seguramente puede ser tendencias alcistas volátiles, por ejemplo, subidas volátiles, seguramente se viene una desaceleración y esta desaceleración puede ser un movimiento lateral o un movimiento contrario también acelerado. ¿Listo? En líneas generales, lo que vuelvo a repetir es que si encuentro volatilidad, necesariamente, volatilidad alta digo, necesariamente tengo que pensar de que el mercado va a hacer una desaceleración. ¿Listo? Y ejemplos de este tipo podemos ver varios, ¿no? A ver, viendo simplemente el caso del Standard & Poor's. Voy a sacar esto primero, a ver un momento. Nos vamos a ir a la plataforma de análisis. Y vamos a ver el Standard & Poor's, a ver, en días, ¿ya? Aquí lo tienen como US500, me parece. No, estándar, sí, USA. Ya, por ejemplo, ¿no? Esta fue no es la crisis, sino es la caída brusca de febrero del 2018 de este año. Acuérdense que aquí empiezan a darse los anuncios de la bronca que iba a tener Donald Trump con China, ¿no? Ahí sale ese problema, ese promedio de precios de 500 acciones, me preguntan por ahí. El índice de Standard & Poor's es un promedio, sí, es una medida estadística. En realidad lo que hace es recopila más o menos las 500 acciones más importantes de Estados Unidos y las representa a través de un índice, ¿no? En líneas generales este índice nos dice cómo le está yendo a la bolsa americana en general, o en todo caso a esas 500 acciones más importantes. ¿Listo? Buenas noches, Alexander. Entonces, les comento un poco. Esta fue la de febrero del 2018, fue, repito, este momento en el que Donald Trump empieza a pelearse con los chinos y empieza a decir que le va a subir, en este caso, los aranceles, ¿no? Los impuestos. Eso fue obviamente un golpe bastante fuerte para el mercado. Fíjense la caída. Esta caída es una caída con volatilidad. Cuando existe este tipo de caídas, repito, uno tiene que automáticamente pensar de que tiene que haber una desaceleración. Esta velocidad de caída tiene que desacelerarse. ¿Cómo lo va a desacelerar? Dos formas, un mercado lateral o un movimiento contrario, brusco también. Y en este caso también, esta subida fue volátil. Fíjense, la desaceleración lo hace con un movimiento volátil. ¿Listo? Vamos por este lado. A ver. La última caída. Nuevamente, esta es la última caída que hemos tenido en octubre. Igual, ¿no? Esta caída con demasiada volatilidad tiene que desacelerarse. ¿Cómo se desacelera? Puede ser un mercado lateral, que no lo ha hecho. Lo que ha hecho ahora es un movimiento contrario volátil también. Ojo, es volátil, o sea, es con velocidad alta. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que desacelerarse este movimiento. ¿Cómo lo va a desacelerar? Movimiento lateral o seguramente un movimiento brusco, seguramente caída brusca nuevamente, quizás hasta este intermedio, ¿no? Qué sé yo. Entonces, las cosas están un poco complicadas, ¿no? Digo a nivel general. En octubre, recuerden que el mes que suele ser los meses más negros para la bolsa normalmente. Salieron datos, pues, como por ejemplo, lo de hace poco, ¿no? Cómo estaba la economía europea, el Fondo Monetario Internacional había dicho de que la economía global no iba a crecer tanto, seguía los mismos problemas con China. Recuerden que Donald Trump todo este año se le ha pasado peleándose con los chinos, aumentando aranceles, los chinos también diciendo de que no se van a quedar con los brazos cruzados, Estados Unidos se peleó con Canadá, se peleó con México, o sea, este año ha sido de verdad una bronca entre Trump y el mundo, ¿no? Prácticamente. Bueno, el punto es que esto fue motivo propiamente de lo que ha pasado en Europa, etcétera, ¿no? Ahora se viene, en este caso, mañana tenemos la decisión de tipos de interés de la FED. Vamos a ver qué tanto puede mover al mercado. Pero lo cierto es que, repito, ¿no? Un movimiento volátil tiene que necesariamente desacelerarse. Desaceleración se puede entender como corrección, me preguntan por ahí.
Sí, se puede entender como corrección en algunos puntos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tenemos un mercado lateral, imagínate que, por ejemplo, esta caída, creo que acá también con Active Trade se puede negociar Bitcoin, me parece, porque estaba viendo aquí la plataforma. Me parece que sí me dan, por ejemplo, en este caso la gráfica del BTC. Eh, por ejemplo, ¿no? No sé si lo trabajarán con CFDs, pero el punto es que, por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? La subida con demasiada volatilidad hace desaceleración con fuerte volatilidad, y esta volatilidad, ¿cómo la desacelera? La desacelera con un mercado lateral prácticamente, por ejemplo. Entonces, en este caso no existe no vamos a hablar de una corrección, sino hablamos de un mercado, de una desaceleración con un movimiento lateral. ¿Listo? Y bueno, casos vamos a ver, ¿no? Ya habíamos hablado del Standard Poor's, el eurodólar, de la misma forma. Teníamos en este caso, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Volatilidad de esta caída de volatilidad. Recuerden que para la zona euro lo que se estuvo hablando era, o lo que se sigue hablando es cuándo Draghi va a dejar de prácticamente tener tipos de interés en cero, y cuándo va a cambiar su política monetaria. Como Draghi no ha venido dando indicios de cuándo va a cambiar su política monetaria, se dice que va a ser en abril del próximo año, o sea, el 2019, pero nada cierto, ¿no? Y ahora con las últimas broncas que ha tenido, o los últimos problemas que ha tenido Italia, ha afectado mucho al euro, ¿no? El punto es que hubo una fuerte caída con volatilidad en más o menos mayo del 2018. ¿Y cómo desacelera esta volatilidad? Prácticamente lo desacelera con un movimiento lateral, fíjate. Toda esta sección lo desacelera con lateralidad. ¿Listo? Entonces, no necesariamente cuando hablamos de desaceleración, hablamos de corrección. ¿Listo? Eso es lo que quiero comentar. Bueno, seguimos con las diapositivas entonces. ¿Dudas hasta este punto, chicos? Muy bien. Entonces, justamente, la siguiente diapositiva nos habla del principio de abanico, que es propiamente de cómo una la velocidad de un activo se va, en este caso, disminuyendo, en todo caso, el activo va desacelerando, ¿no? Ojo que por concepto, cuando hablamos de aceleración, estamos hablando de un aumento de la velocidad o una disminución de la velocidad, ¿no? Cuando hablamos de desaceleración, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos en este punto. Lo digo por si acaso quieren relacionarlos con los conceptos físicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una velocidad, la velocidad V1, una tendencia alcista, ¿listo? Esta puede ser un movimiento volátil, suponiendo. De pronto, el mercado, repito, tiene que desacelerar este movimiento. Fíjate cómo el concepto de tendencia, de esta tendencia volátil se rompe. O sea, ya podemos, cuando llega a este punto, cuando este punto cruza esa directriz bajista, hablamos de que esa tendencia alcista con volatilidad ya ha sido vencida. Pero no estamos hablando de que una tendencia a largo plazo, como por ejemplo es la tendencia 3, ha sido vencida. No sé si me dejo entender. Cuando estamos en este punto, lo único que podemos decir es que la tendencia con volatilidad ya ha sido vencida. ¿Listo? El mercado se está desacelerando. ¿Listo? Esta subida con volatilidad se está desacelerando. Listo. De pronto viene un rebote, bueno, puede funcionar como una resistencia también esa directriz. Viene una caída y fíjense, este punto vence mi directriz o mi velocidad número 2. Entonces, en este punto digo, el mercado se sigue desacelerando más. ¿Listo? El principio de abanico me dice lo siguiente. Ya cuando la tercera velocidad, que es la velocidad natural del mercado, una subida, digámoslo así, un poco más consistente, más tranquila, sin volatilidad, digo. Cuando esta tercera tendencia es vencida, recién hablamos posiblemente ya de un cambio de tendencia, de que la tendencia alcista ya fue vencida, la de largo plazo, y ahora nos vamos para una tendencia bajista. Lo mismo aplica para el mercado bajista. Ejemplo concreto, aquí tenemos un gráfico del índice de Russell 2000, bueno, esto de la época del 98. Pero fíjense, acá hay una velocidad,
fuerte. Miren, Russell 2000, índice de Russell 2000 del 96, 98. No alcanzo a ver muy bien el día, digo el año. Pero fíjense cómo hace volatilidad. Volatilidad número 1, la rompe. Se está desacelerando como haciendo un mercado lateral, pero acá todavía me marca una directriz bajista número 2. Esto quiere decir que hasta este punto la tendencia sigue siendo bajista. ¿Listo? Sigue siendo bajista y esto puede seguir cayendo. El activo vence a esa directriz número 2, se genera cuando empieza esta caída, se genera una tercera directriz, que es la tendencia bajista a largo plazo. ¿Listo? Y hasta este punto, hasta el punto 3, todavía podemos hablar de que el mercado está en tendencia bajista a largo plazo. Si bien es cierto, hemos entrado en un mercado lateral, que es una desaceleración, pero esta desaceleración simplemente puede ser un descanso dentro de esta tendencia. Y al final el mercado puede seguir cayendo. Cuando esta tercera directriz ya es vencida, como estamos en este caso ya, donde está el punto, ya estamos hablando de que la tendencia bajista ya dejó de existir y ahora se viene una tendencia alcista. Ese es el principio de abanico. ¿Listo? El principio de abanico se apoya, repito, de la aceleración y desaceleración de las tendencias. Te estoy mostrando un gráfico del 96-98. No alcanzo a ver bien la gráfica. 97, sí, 97-98 es. Del índice Russell 2000. Ojo que es prácticamente como ver un poco al Standard & Poor's 500. Ahora vamos a ver, creo que no sé si la plataforma me permite ver más datos. A ver un momento. ¿Dónde está? A ver. Vamos a ver al Standard & Poor's. Bueno, nos muestra datos desde el 2018. Pero bueno, fíjense cómo podemos aplicarlo, el principio de abanico en este punto, ¿no? Viendo la caída de febrero del 2018, hacemos una directriz. Esta es una directriz volátil, o sea, en todo caso una tendencia bajista con bastante volatilidad. Sería mi primera directriz. Le voy a poner un poco más de grosor para que se note. Listo. Luego digo, esta es mi segunda directriz. Fíjense, llega a este punto, se cae, digo, todavía hay tendencia bajista. Y finalmente esta podría ser mi tercera directriz. Fíjense, hasta este punto, o sea, si este punto me hace la caída, perfecto, aquí grafiqué mi nueva directriz bajista, hasta ese punto digo todavía, todo este momento, en todo este tiempo, estamos en tendencia bajista. Cuando esta directriz ya es vencida, que ya ocurre en esta sección, incluso hace un pullback, lo vimos en la clase pasada, cuando hablábamos de cómo se hacen las rupturas de los soportes resistencias, aquí hace un pullback. Pero en este punto ya podemos empezar a hablar de una tendencia alcista y de hecho podemos empezar a graficar una nueva directriz, ¿no? Mi directriz alcista, que sería más o menos ese nivel de ahí. ¿Listo? Principio de abanico, como el mercado desacelera una tendencia, acá hablamos podríamos incluso hablar de una fase acumulativa en esta sección, ¿no? Hace un vencimiento de la tercera velocidad, que es la última, y recién hablamos de un cambio de tendencia. Y se ve claro porque aquí también tenemos, en este caso, mínimos cada vez mayores. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Perfecto, Cristian. Primera directriz, primera velocidad, ¿cierto? Cristian, ¿ahora puedo dibujar una segunda velocidad? Esta podría ser una segunda velocidad. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esa podría ser la segunda velocidad? O sea, la tendencia bajista número 2, según el principio de abanico. Vamos, chicos. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Eso es lo que ha ocurrido hoy día. Fíjense de la subida fuerte que ha tenido el Standard & Poor's, bueno, producto de las elecciones legislativas en Estados Unidos. El Senado nuevamente está a mano de los republicanos. ¿Qué creen ustedes, chicos? Esa sería mi segunda directriz.
están que escriben y no puedo ver. Y ahora sí. Sí, me dicen puede subir más, se debe esperar la vela final. La vela final del día de ayer, bueno, de este día, lo que pasa es que este día ya acabó. A ver, esta es la vela, digámoslo así, del día miércoles. La vela que se está formando ahora es la del día jueves. Esto por horario, por zona horaria. Recuerden que la zona horaria referencial es la de Londres. Entonces, para Londres ya acabó el día miércoles y está empezando el jueves. Me dejo entender, ¿no? Me dicen, no ha marcado el alto, no hay una vela bajista que no marque. Perfecto, Omar. Me dicen, esta no puede ser todavía mi velocidad número 2 porque necesito ver de que aquí existe una caída, por lo menos 2, 3 velas que me representen que este fue un máximo. Por lo tanto, este punto, este máximo con este otro máximo, se unen y me genera una nueva directriz bajista. En efecto, tendría que esperar el día jueves y el día viernes seguramente para ver si efectivamente aquí empieza una caída. ¿Listo? Lo que sí podemos ir más o menos diciendo es lo siguiente, ¿no? Esta subida es con volatilidad. Lo que sí tenemos que decir es que necesariamente se tiene que desacelerar. Ahora, repito, la desaceleración no necesariamente es un movimiento brusco contrario, ¿no? Puede ser un movimiento lateral, ¿no? Incluso muchos pensaban que esta vela roja del día 2, el día 2 fue el día viernes de la semana pasada, podía marcar nuevamente la continuación de la tendencia bajista, ¿no? Pero fíjense que al final estos últimos 3 días ha venido subiendo el mercado. Entonces, todavía falta, pues todavía esperaríamos el jueves y el viernes para hablar de que el Standard & Poor's, para hablar, ¿no?, de que esta sería una segunda velocidad. Lo cierto es que viendo el pasado, y fíjense, y esto lo he dicho varias veces tanto a clientes como a alumnos, el Standard & Poor's suele hacer estos movimientos. Aquí no tengo un poco más de datos, pero si ustedes tienen la posibilidad de ver datos antiguos, en el 2015 ha ocurrido lo mismo. En 2015, cuando hubo en este caso la devaluación del yuan, voy a ver si lo puedo ver aquí en el MetaTrader 4. Déjenme buscarlo, pero les voy comentando. En el 2015 también más o menos hizo ese patrón, caída brusca, rebote, en este caso, desaceleración brusca también, de pronto de esa desaceleración brusca alcista, hizo una desaceleración bajista brusca también. Vamos a ver si lo puedo encontrar aquí. Creo que acá en el MetaTrader 4 sí tengo más datos, sí. Aquí está. Vamos a ir al 2015. Vamos a esto, colocarlo más abajo. Esto fue, bueno, 2018, ya lo había mencionado. Aquí está. Sí se logra ver bien la pantalla, ¿no? ¿O quieren? Puedo hacer eso también. Y vamos a esto, si le quito ya está. Esto fue 2015, chicos. Fíjense, caída brusca. Fíjense, caída brusca. Esta es una volatilidad, una caída muy brusca. ¿Y cómo hace su desaceleración? Con movimiento brusco, nuevamente. Un movimiento brusco, un movimiento contrario volátil. Al ser una tendencia alcista volátil, tiene que desacelerarlo. Lo desacelera nuevamente con otra volatilidad, ¿no? Y fíjense que la desaceleración de toda esta caída lo hace con movimientos volátiles, fíjense, ¿no? Y esta segunda caída también, que se da más o menos a final del 2015, de la misma forma, ¿no? Caída brusca, movimiento brusco. Caída brusca, movimiento brusco, ¿no? El mercado, chicos, el Standard & Poor's es clásico en esto. Cuando hace esos tipos de caídas, hace ese tipo de correcciones, llamémoslo así, o desaceleraciones también, ¿no? En este caso. ¿Listo? Entonces, yo les preguntaría, ¿no? Ya haciendo un poquito ya de predicción, ¿no? De lo que es lo que podría ocurrir. Actualmente estamos en esta vela. No me gusta mucho este fondo. Me gusta más este tipo de fondo. Ahí está. Ya. Les pregunto, ¿no? ¿Existe alguna similitud con el pasado, con lo que estamos viviendo actualmente, chicos?
¿Y qué creen que podría ocurrir? A ver, por ahí algunos comentarios, Claudia me dice, se me fue. A ver, sí, se puede tomar como resistencia. Claro, eso lo vamos a ver ahorita haciendo análisis, pero en efecto vamos a ir identificando resistencias, vamos a utilizar también Fibonacci, pero sí, sí. Gustavo me dice va al alza, seguramente me dice la vela del día jueves seguramente va a ser alcista. ¿Qué más? ¿Algunos otros comentarios, chicos? Alexander, creo que sea la segunda. Ah, no, eso ya lo leí. Ya. Bueno, seguramente el mercado, bueno, ya hizo una caída brusca, una aceleración brusca. Esto puede todavía seguir subiendo un poco más, seguramente, pero seguramente el mercado lo va a desacelerar. He visto en algunos casos en el que sí, el mercado se puede recuperar todo de golpe, ¿no? Y todo noviembre puede recuperar hasta los 2.945 puntos. Puede ser, pero son raras las veces. O sea, por experiencia, por lo que he visto, seguramente el mercado va a tener que desacelerar. Y seguramente la desaceleración puede ser brusca también, por lo menos hasta estos niveles, ¿no? Eso lo vamos a evaluar un poco con los soportes y resistencia, ¿listo? Pero tiene que haber necesariamente una desaceleración, ¿listo? De todas maneras hay que tener, si es que tienen posiciones abiertas, ¿no? No sé si habrán comprado por acá o por acá, no sé, ¿no? Si hay posiciones por aquí abiertas, están en un buen momento, déjenlo correr, porque si esto sigue con la subida, pues tenemos pips de largo. Pero siempre es bueno esperar, si es que quieres comprar ahora, yo lo veo un poquito complicado. Lo cierto es que esta vela blanca, ya lo vamos a hablar el día de mañana, es una vela bastante optimista y podría ser que por inercia el día jueves también empiece subida, ¿no? Pero recuerden el dato que viene mañana y tampoco hay que ser adivinos, ¿no? Lo que probablemente pueda ocurrir es que la tasa de interés la suba. Y normalmente cuando las tasas de interés suben, el mercado accionario se vuelve poco atractivo. Entonces, en este caso, el Standard & Poor's podría contraerse, ¿listo? Bueno, vaya, que es lo que creo que puede ocurrir. Ahora, al final, yo no sé la decisión que puedan tomar al final. Al final, mañana, si dicen no, no vamos a subir nada de tipos de interés, seguramente el estándar va a terminar subiendo, ¿no? Bueno, continuamos con la teoría para luego pasar justamente a hacer un poquito de análisis, ¿listo? A ver, entonces, hablábamos ya del principio de abanico como aquella señal o tipo de señal que nos muestra pues la desaceleración del mercado y nos ayuda a encontrar por lo menos una confirmación de cambio de tendencia. ¿Listo? Muy bien. Ahora hablemos de un indicador técnico que es muy común, muy utilizado, y de hecho algunas personas que practican el price action, netamente el price action, lo utilizan. Si bien es cierto, el price action es solamente utilizar el gráfico y no alguna medida estadística como un promedio o como una desviación, etcétera. Lo cierto es que muchos utilizan el promedio simplemente para confirmar una tendencia. ¿Listo? ¿Qué es un promedio móvil o una media móvil? Su propio nombre lo dice, viene de realizar un promedio a un conjunto de datos. Y existen varios tipos de promedio, ¿no? El promedio simple, el promedio ponderado y el promedio exponencial. Los promedios o las medias móviles más conocidas son las medias móviles simples y las exponenciales. ¿Listo? Hay muchas estrategias creadas por medias simples y medias exponenciales. No digo que las ponderadas sean malas, sino digo que la gran mayoría utiliza exponenciales y simples. Solamente digo eso. No estoy diciendo que una es mejor que la otra. ¿Listo? ¿Para qué se utilizan las medias móviles? Por si acaso, chicos, la media móvil es graficado, gráficamente se ve como esa curvilínea, ¿no? El conjunto de precios que es esto, estos son los datos del activo, de la cotización, son utilizados para generar un promedio y ese promedio se grafica a través de una curvilínea. Y tú me dirás, Cristian, ¿por qué una curvilínea? Lo que pasa es que coge bloques de datos y coge bloques de datos día tras día. Por lo tanto, el promedio se va actualizando. Y cada que se actualiza el promedio, por supuesto, se va creando un nuevo puntito que se une y al final me forman esta curvilínea. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo puedo utilizar la media móvil? Es sencillo. A veces yo hago este ejemplo, ¿no? Imagínense
que este gráfico de cotización es su nota de la universidad, por ejemplo, ¿no? De la universidad, del colegio, de la preparatoria, como quieran verlo. ¿Listo? Esta es tu nota, por ejemplo, del curso de estadística. ¿Listo? Y esta curvilínea es, en este caso, el promedio de la nota del salón. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que es en este intervalo, ¿no? En este caso, en este periodo, supongamos que nuestra nota, que tu nota es de 15 y la nota del salón es de 18, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Si tu nota es de 15 y la nota del salón es de 18. La conclusión seguramente es que, si bien es cierto, una nota de 15 no es tan mala, de 1 a 20, digo, ¿no? Algunos creo que utilizan el rango de 1 a 10. Pero bueno, suponiendo de 1 a 20, si tu nota es 15 y el salón en promedio tiene 18, el examen estaba muy fácil y a ti te ha ido, digamos que no tan bien, pues, ¿no? No has aprovechado que el examen esté tan fácil. Si luego pasa el tiempo, pasan los días y tu segunda nota es de 11 y el promedio del salón es de 17, ¿qué podemos decir? Ah, no, este chico se está relajando. Seguramente sus notas van a seguir cayendo. ¿Listo? Sin embargo, cuando tu nota es 17 y el salón en general ha sacado un promedio de 11, estamos diciendo, no, él es una persona destacada, es un alumno destacado frente al salón. Si el siguiente día tu nota, por ejemplo, es de 18 y el salón tiene una nota de 12, puedo decir, no, este chico le está yendo muy bien. Seguramente es una persona muy aplicada y va a seguir subiendo sus notas, ¿no? Entonces, en líneas generales, es lo mismo que a las conclusiones que podemos llegar con la cotización. Cuando la cotización de un activo se encuentra por debajo de su promedio móvil, podemos decir de que la cotización de este activo está malísima, le está yendo mal, por lo tanto estamos dentro de un mercado, dentro de una tendencia bajista. ¿Listo? Conclusión básica, entonces, cuando el precio se encuentra por debajo de su promedio móvil, hablamos de tendencia bajista, y cuando el precio se encuentra por encima de su promedio móvil, hablamos de una tendencia alcista. ¿Listo? Entonces, una señal, por ejemplo, que nos puede dar las medias móviles, que es una señal de inversión de entrada, puede ser producto del cruce de la cotización a su promedio móvil. Por ejemplo, aquí veíamos que la cotización estaba por encima del promedio móvil y de pronto existe ese cruce. El precio se encuentra por debajo del promedio móvil. Por lo tanto, nos está diciendo que va a iniciar la tendencia bajista. Por lo tanto, deberíamos hacer una venta en corto. ¿Listo? Lo mismo ocurre, estamos dentro de la tendencia bajista, de pronto el precio se coloca por encima de su promedio móvil, lo que nos dice de que el mercado seguramente va a entrar en una tendencia alcista. Por lo tanto, debo hacer una compra. ¿Listo? Esa es una de las lecturas que podemos hacer del promedio móvil. Bastante sencilla. Vamos por aquí. Otro uso del promedio móvil propiamente es utilizarlo como un nivel de soporte y resistencia. Y claramente se ve en esta sección, ¿no? Sobre todo esos promedios móviles que cogen una buena cantidad de datos. Por ejemplo, este es un promedio móvil un promedio móvil exponencial, una EMA de 60 datos, ¿no? Digámoslo así, que sería un promedio móvil de mediano plazo. Y fíjense cómo funciona como soporte en esta situación y en resistencias en estos niveles, fíjense, ¿no? Cada vez que el precio trata de cruzar su promedio móvil, de pronto rebota. En este caso ya hubo una ruptura, por lo tanto nos puede hablar de un cambio de tendencia. ¿Listo? Es otra forma de usar a los promedios móviles. Entonces, es como soportes y resistencias. ¿Listo? Me preguntan por aquí, Alexander, ¿se puede tomar ese punto como... no, ya. Alejandro me dice, las medidas móviles quita el ruido las medias móviles, perdón, quita el ruido del mercado. En efecto, de hecho, algunos hablan o dicen que los promedios móviles son una forma de suavizar la gráfica. Digo suavizar, o dicen suavizar en todo caso, porque como verán, no es una gráfica, este promedio móvil no es un tipo de cardiograma, ¿no? De picos y valles, como es propiamente la cotización, ¿no? Entonces, muchos dicen que el promedio móvil de alguna forma
optimiza la gráfica o quita el ruido, ¿no? Es otra forma de decirlo. Y depende en sí, ¿no? Ahí tiene, los promedios móviles puedes manejarlo con diferentes parámetros y definitivamente, por ejemplo, un parámetro de 9 datos o de 6 datos va a reducir estos picos y estos valles que tiene propiamente la cotización, ¿no? Sobre todo se utiliza, por ejemplo, me gusta utilizarlo para suavizar el RSI, ¿no? Seguramente ya eso será materia de otro seminario, pero el RSI que suele también tener, es un indicador, para los que no lo conocen, que suele tener esos movimientos tipo picos y valles, ¿no? Lo podemos suavizar con un promedio móvil, ¿no? Por acá me pregunta Juan, ¿cuáles son las medias móviles más comunes o más realistas? Vamos por puntos. Juan me dice, ¿cuáles son las medias móviles más comunes? La más común y la que vas a encontrar en los libros es y de hecho todo trader la utiliza como, digámoslo así, como esa media móvil que todo el mundo conoce, es la media móvil simple de 200 datos. ¿Listo? Luego está la media móvil simple de 20 y de 50 datos. Estoy hablando de las más conocidas. Lo cierto es que la media móvil de 200 datos suele ser muy respetada, por lo que mencioné el día anterior, ¿no? Que cuando muchas personas, en este caso, ven lo mismo, van a reaccionar de la misma forma. Y todos, o la gran mayoría de traders, utilizan, quieran o no, la media móvil de 200 datos. En exponenciales, ahí sí las cosas de alguna manera se acomodan al uso del trader, ¿no? Algunos utilizan una media móvil exponencial de 150 datos para las de muy corto plazo o para alisar la gráfica o optimizar la gráfica, utilizan exponenciales de 6 o de 9 datos, ¿no? Personalmente me gustan las de 6, 9 datos, sí, la de 18 datos, la de 60 datos en exponenciales, por ejemplo, ¿no? Eso es a gusto propio. Y finalmente, para terminar de responder la pregunta de Juan, me decía, ¿y cuáles son más realistas? Lo cierto, o en todo caso creo que la pregunta sería, ¿cuáles funcionan mejor, no? Eh, lo cierto es que aquí va a depender más del uso del trader que de lo que dicen los libros o de lo que dicen los gurús. Eh, la media móvil que tú utilizas y te sirve y lo has testeado, utilízala. Yo te puedo decir, utiliza la media móvil exponencial de 60 datos, pero por ahí un alumno me puede salir con el capricho de que me dice, Cristian, yo utilizo la de 58 y me funciona. Perfecto, utiliza la de 58. No sé por qué tendrías que utilizar la de 60. Me dejo entender, ¿no? Vamos, siguiente pregunta, me dicen, ¿por qué rebota el precio justamente en la media? Rebota por justamente lo que comento, ¿no? Es lo que el mercado normalmente ve, justamente por eso es lo que rebota. Y por eso digo que las medias móviles más conocidas como la de 200 suelen ser las que suelen tener mayor, digamos así, mayor probabilidad de acierto, ¿no? En alguna medida. Claudio me escribe, es un texto bastante grande, lo voy a leer. Dice, si la media móvil es mayor, o sea, 200 sobre 50, por ejemplo, la tendencia es más fuerte, por ejemplo, una tendencia alcista sobre una media móvil de 200 es más fuerte o consistente que una tendencia alcista de una media móvil de 50. Entiendo la pregunta. Tengo dos medias móviles, una de 200 y una de 50. Voy a colocar un ejemplo aquí porque aquí tengo graficado dos medias móviles. Vamos a asumir que esta media móvil de color rojo es de 50 datos y esta móvil de color azul es de 200 datos. Vamos a asumir, ojo, estoy asumiendo eso. La pregunta sería, ¿no? ¿Esta media móvil de 200 datos es más fuerte, más confiable que esta media de 50 datos? Te muestran diferentes cosas, Claudio. Las medias móviles de mayor parámetro son medias móviles justamente que me representan el plazo mayor, ¿listo? No voy a decir que es más fuerte, sino voy a decir que me representa en este caso una tendencia de largo plazo, ¿listo? Lo cierto es que en este caso, haciendo el ejemplo de la media móvil de 200, la media móvil de 200 la suelen utilizar muchas personas y seguramente va a funcionar más como soporte o resistencia, eso es verdad, ¿ya? Pero digo, parámetros menores me representan tendencias menores y parámetros mayores me van a representar tendencias a largo plazo, mediano plazo, ¿listo? Eso es lo único que tendríamos que tomar en cuenta. Emilio me pregunta, ¿la M60 en qué espacio de tiempo lo usa el gráfico?
La EMA de 60, ¿en qué espacio de tiempo lo usa el gráfico? Creo que la pregunta es ¿en qué temporalidad, no? ¿Utilizo la M de 60? Esa es la pregunta, Emilio. Ya, sí, sí es la pregunta. Indiferentemente, ¿ah? La M de 60 la puedo ver en temporalidades de meses, temporalidades de semanas, temporalidades de días. Eso es indiferente. En realidad lo que la EMA de 60 lo que hace es coge 60 datos de esa temporalidad, por ejemplo. Si estoy trabajando en H1, coge 60 datos de horas, en otras palabras, 60 velas de horas, y calcula el promedio exponencial. Si estoy viendo un gráfico mensual, calcula 60 o coge 60 meses o 60 datos y calcula un promedio. ¿Listo? Me muestran diferentes cosas, ¿no? Por supuesto que en una temporalidad de H1 voy a ver cosas diferentes de lo que yo veo en una temporalidad de M1, por ejemplo, ¿no? Porque M1, que es mensual, estamos hablando pues de que estamos hablando de tendencias de muy largo plazo, ¿no? Vamos, segunda pregunta, dice Alexander, ¿los promedios móviles determinan una tendencia realista? Eh, nos da una idea, nos da una idea. Solo una seguramente nos puede generar problemas, sobre todo si es que utilizas un promedio móvil no sé, de 50 datos, por ejemplo, ¿no? Porque en un mercado lateral, y lo vamos a ver, en un mercado lateral, el promedio móvil no te va a mostrar tendencia definitivamente. ¿Por qué? Porque en algún momento el precio estará por encima del promedio, en otro momento por debajo, en otro momento por arriba y en otro momento por debajo. Para tratar de evitar ese problema, lo que muchas veces se hace, y vamos a verlo con una estrategia, es utilizar 2 o 3 promedios móviles. Y de hecho, de esa idea nace generar la estrategia triple cruce de la muerte que la van a encontrar en algunos libros. Que es bastante bonita, de hecho la utilizan con otros datos, yo las voy a trabajar con unas medias exponenciales, pero podrías utilizarla con otros promedios o con otros parámetros también. ¿Listo? Vamos a terminar con unas preguntas. Espacio temporal. ¡Wow! Hay un montón, de verdad. La famosa cruz de oro y cruz de la muerte. Exactamente. Ahora vamos a hablar de eso, Claudia. Dependería de la temporalidad de la gráfica, ¿no? Correcto, ¿cuál funciona mejor? Ya. Claro, los promedios móviles, o sea, ¿qué parámetro utilizo en cada temporalidad? No, sino los promedios, si utilizas un parámetro de 60 datos, ese 60, te va a decir lo mismo, digámoslo así, si estás en una gráfica de H1, en una gráfica de D1, por ejemplo. Digo que te va a decir lo mismo o el concepto es el mismo, ¿listo? A lo que quiero llegar es eso, que el concepto, la lectura es la misma. Tienes que saber leerlo. No es que una media exponencial de 60 datos funciona mejor en H1 que en D1. No, para nada, no debería ser así. Y de hecho, uno de los principios cuando hablamos de una estrategia de inversión, ojo que una estrategia como definición es un conjunto de procedimientos, un conjunto de pasos para llegar a una conclusión. El principio básico de toda estrategia de inversión es que debe funcionar en cualquier mercado o en cualquier activo financiero, o en la mayoría de los activos financieros, y en cualquier temporalidad. Si tú me encuentras una estrategia de inversión que solo funciona en el oro y que solo funciona en la gráfica de 15 minutos, pues no es una estrategia de inversión consistente. En cualquier momento puede fallar porque seguramente es una estrategia de inversión simplemente coyuntural. Es decir, que bajo ciertas variables, bajo cierto contexto, funciona. Y eso no debe ser así. Cuando encontramos una estrategia de inversión o cuando empecemos a buscar una estrategia de inversión, esta debe funcionar en la mayoría de temporalidades y en la mayor cantidad de activos financieros. ¿Listo? La primera, una de las estrategias más clásicas es el triple cruce de la muerte, bueno, y el triple cruce de oro, como le llaman, ¿no? Que es justamente encontrar el ordenamiento de 3 medias móviles. Ahora, cuando se hizo esta estrategia, se trabajó, recuerdo por el texto, una media móvil de 10 datos simple, una de 20 datos simple, una de 50 y una de 200. ¿Listo? Me gusta más esta configuración, que es una media móvil exponencial de 18 datos, otra de 40 datos y otra de 60.
¿Listo? Me gusta más, digo. Igual, la idea es que lo prueben. ¿Listo? Al ser medias móviles y esta al ser un indicador netamente tendencial, en otras palabras, que funciona muchísimo mejor en tendencia, cuando nos encontremos en mercados laterales, va a fallar bastante. ¿Listo? ¿Qué nos dice la teoría? ¿O qué nos dice el concepto de esta estrategia? Por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que debe decir toda estrategia de inversión. Te tiene que decir cuándo abrir una posición. Y nos dice, debo abrir una posición buy o una posición de compra cuando las medias móviles se ordenen de la siguiente forma. La media móvil de 18 datos se encuentre por encima de la media móvil de 40 datos y está por encima de la de 60 datos, ¿no? Más o menos esta configuración. 18, que es color rojo, por encima de la media móvil de 40 datos y esta por encima de la de 60 datos. Cuando tengo ese ordenamiento, debo hacer una compra, me dice. ¿Listo? Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Y cuándo una posición de venta en corto? Cuando ocurre lo contrario, ¿no? Cuando la media móvil de 18 datos en valor es menor a la de 40 y esta menor a la de 60. Vamos viendo un ejemplo rápido nada más. Fíjense, la pregunta es la siguiente, ¿no? Cuando estamos en esta vela, vamos a ver si lo puedo hacer de esta forma. Cuando estoy en esta vela que acabo de marcar, les pregunto, ¿tengo algún ordenamiento? Ojo que la media móvil de 18 datos es la de color rojo, la de verde es de 40 y la azul es de 60, ¿listo? En esta vela no existe ordenamiento, ¿cierto? En esta otra vela tampoco. La de 18 está por debajo de la de 60 y está por debajo de la de 40. No existe ordenamiento. ¿Cuándo ocurre el primer ordenamiento? El primer ordenamiento ocurre en esta vela. Cristian, pero el precio ya subió. El precio ya inició su tendencia alcista hace mucho. ¿Por qué recién acá debo comprar? Ese es uno de los problemas de las medias móviles. Las medias móviles se suelen retrasar para darte una señal, ¿listo? Ese es uno de los problemas. Pero la ventaja que sacas es que vas a tener una confirmación. En este punto puedes estar un poco más seguro o puedes tener mayor probabilidad de acierto porque encuentras a 3 medias móviles que están ordenadas, ¿listo? Cristian, pero fíjate que el ordenamiento, la media móvil de 18 está por encima de la de 40, pero no está que muy encima, ¿no? Parecen que están muy cerquita. De hecho, tendría que acercarme con una lupa para poder verlo. Perfecto, entonces lo único que tienes que hacer es esperar una vela más, que concluya una vela más para encontrar una confirmación. Por ejemplo, esta vela, ¿no? La vela B. En esa vela tú podrías decir, ah, bueno, la media móvil ya se alejó, ¿no? Claro, ahí me dicen, Cristian, pero es un martillo. Si bien es cierto, existe un ordenamiento, es un martillo y por concepto de parámetros de velas, esa es una vela que nos puede indicar un cambio de tendencia. Mejor ni me meto, espero una vela más. Perfecto, esperas una vela más. La siguiente vela, que es la vela C, puedes encontrar nuevamente que el ordenamiento se mantiene, ¿no? Y todavía el precio no se ha alejado tanto, ¿no? En fin, a lo que quiero llegar es lo siguiente. En este caso, tu aversión al riesgo va a decirte más o menos en qué nivel vas a generar tu orden de compra. Pero lo cierto es que esta estrategia, desde la vela A, ya te está diciendo de que va a iniciar una tendencia alcista. Ojo, no estoy diciendo de que sí o sí al 100% de probabilidad de acierto, o sea que esto no va a fallar nunca para nada. Simplemente lo que nos está diciendo estas tres medias móviles es que puede iniciar la tendencia alcista. Es una forma de filtrar una señal de entrada. ¿Listo? Al final, chicos, esto es netamente probabilidad, no es que esa ciencia cierta de que esto está escrito en piedra y que hay que cumplirlo al pie de la letra porque así no vamos a ser millonarios, para nada. ¿Listo? No se la crean en todo caso si es que se la venden así. ¿Cómo abre una posición de venta en corto? Bueno,
La misma idea, pero de forma contraria, ¿no? Hay que ver el ordenamiento, ¿no? La de 18 por debajo de la de 40 y está por debajo de la de 60 datos. ¿Cuándo empieza el ordenamiento? Cuando inicia la vela A, ¿cierto? En la vela A inicia, en este caso, el ordenamiento. Cristian, no, yo lo veo muy cercano todavía. Bueno, espera y espera. Y bueno, el punto es que encuentres la mayor confirmación. Cristian, ¿cómo puedo encontrar otra confirmación? Una confirmación importante podría ser, por ejemplo, la ruptura de un nivel de soporte de resistencia importante. Vamos a suponer que en este nivel existía un nivel de soporte importante. Si luego encontramos que el precio se encuentra por debajo de ese nivel de soporte y además encontramos un ordenamiento de media móviles, lo único que estoy haciendo es sumar mi probabilidad de acierto. ¿Listo? Voy aumentando mi probabilidad de acierto. Esa es la idea. ¿Listo, chicos? Algunas preguntas por aquí me dicen, a ver, bueno, ya comenté el martillo. Juan me dice, pero la vela siempre vuelve a la media móvil de 18. ¿Puedo esperar ahí para entrar? No necesariamente, ¿ah? A veces no necesariamente regresa a la 18, pero en efecto, entiendo lo que quiere decir Juan, que cuando existe una primera separación, por ejemplo, del nivel de soporte, ¿no? Cuando el activo se aleja del nivel de soporte, y ese es uno de los conceptos también básicos que van a encontrar en los libros, es que las acciones, o en todo caso las cotizaciones, sobre todo cuando hacen movimientos volátiles, tienden a regresar a su media móvil importante, que puede ser una, por ejemplo, de 200 datos, ¿no? Ese es uno de los conceptos que van a encontrar en los libros. Y de hecho hay estrategias que se basan en base a ello, ¿no? Bueno, el punto es que sí, podríamos necesariamente cuando hablamos de que el mercado coge una tendencia, tiene que haber un retroceso, tiene que haber una desaceleración o por lo menos un descanso. Puede ser que se aproxime a la media de 18 y por lo tanto aprovechar esa desaceleración. Sobre todo, por ejemplo, y eso lo digo por lo siguiente, chicos. Vamos a borrar esto. Y ya. Vamos a suponer que aquí teníamos, en este caso, nuestro nivel de soporte, y vamos a suponer que la caída era de este tipo, ¿no? Una vela de este tipo, y aquí ya teníamos el ordenamiento, ¿no? Teníamos el ordenamiento, pero fíjense, fue una caída con volatilidad, y el concepto nos dice, movimientos volátiles tienen que desacelerar. Por lo tanto, uno podría decir, ¿sabes qué, Cristian? Mejor espero a un posible rebote y abrir una posición bajista, por supuesto, una posición de venta en corto, pero con un mejor precio, ¿no? Sí, pueden utilizar ese concepto también, el concepto de volatilidad y la desaceleración de esa volatilidad. Vamos por aquí, me dicen, ¿cuándo cerrar una orden? Eso lo vamos a ver ahora porque es uno de los pasos de la estrategia de inversión. ¿Dónde colocar el take profit? En este caso, esta estrategia no nos dice dónde vamos a colocar el TP, el stop loss sí, ¿ya? Claudia me dice por último, ¿y el volumen puede ayudar a confirmar la tendencia también? Es decir, si es bajista y aumenta el volumen, ¿no significa que la tendencia va a ir más para abajo aún? En efecto, cuando hablamos de, como lo comentaba el día de ayer, ¿no? Cuando hablamos de mercados centralizados, por ejemplo, si estás tradeando acciones y tienes la posibilidad de ver el volumen, sí es importante ver que cuando tienes en este caso, una tendencia alcista y ves un volumen creciente, sobre todo dentro de la plataforma, déjenme ver si lo tenemos acá, existe un indicador que se llama el indicador de acumulación-distribución. Sí, aquí está, por ejemplo. Este es el indicador de acumulación-distribución, que lo único que hace es ver cómo se está acumulando el volumen de este activo, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, a ver, ¿qué acción tenemos por acá? Aquí creo que no sé si tenemos acciones. Pero bueno, supongamos que con el Standard & Poor's, ¿no? Los contratos de Standard & Poor's. Tengo volúmenes diarios, pero por ejemplo el volumen va creciendo, entonces el indicador de acumulación va creciendo. Entonces lo único que me dice es que si el indicador de acumulación está creciendo, el volumen está creciendo cada vez que existe una compra. Por lo tanto, esta tendencia alcista es fiable, es, digámoslo así, consistente, ¿no?
Y si, por ejemplo, tengo una caída brusca y el indicador de acumulación de distribución cae con fuerza también, pues podemos decir que esa tendencia bajista también es sólida, de que está acompañada de fuertes ventas. ¿Listo? Yo estoy aplicando las medias móviles del par dólar australiano franco suizo, me dice Alexander, y en un time frame de H1, y está determinando una tendencia alcista, la cual está siguiendo el valor. Vamos a verlo, a ver, rápidamente. Nos está quedando poco tiempo, se pasa rapidísimo, ¿no? Vamos a ver el AUD franco suizo, ¿sí? H1 me dice. Me dices las medias móviles, estas 3 medias móviles estás utilizándola, vamos a ver. Vamos a trabajar con 3 medias móviles exponenciales, así de rápido. De todas maneras, recuerden chicos que el video queda grabado, por si acaso se están preguntando cómo se utiliza la plataforma. Estamos en la plataforma de Active Trades, así que lo pueden ver, ¿ya? Lo pueden revisar nuevamente para ver cómo es que se está utilizando las herramientas. No lo explico porque no es parte de, pero va a quedar grabado. En efecto, el dólar franco suizo, fíjense, tenemos un ordenamiento de las medias móviles, en H1, por supuesto, y sí, o sea, nos está diciendo simplemente que la tendencia, que el mercado sigue en tendencia, ¿no? Pero la tendencia empezó, hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo. En todo caso, el 30 de octubre, ¿no? Si lo vemos en D1, vemos que recién se va a dar el ordenamiento, ¿no? Digo, recién se va a dar el ordenamiento, tú me dirás, Cristian, pero la tendencia ya empezó. Sí, pero según la estrategia, recién se va a dar el ordenamiento porque fíjate que la media móvil de 60 datos está prácticamente al mismo nivel que la media móvil de 40. ¿Listo? Bueno, terminamos con la estrategia porque se me va el tiempo y no voy a acabar de decir cuándo cerrar una posición. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿no? ¿Cuándo cerramos una posición? Recuerden, toda estrategia de inversión te tiene que decir cuándo abrir una posición y cuándo cerrar la posición. ¿Cuándo debo cerrar esta posición según esta estrategia de triple cruce o triple oro, como lo quieras llamar? La posición de compra, fíjense, mi stop loss tiene que ser dinámico y tiene que ser debajo del soporte anterior. Y obviamente la media móvil de 18 datos tiene que estar por debajo de la de 40, es decir, tiene que visualizarse ya el desorden de esas 3 medias móviles, o por lo menos de 2 de ellas. Cristian, no te entendí. Un ejemplo, vamos con un ejemplo, así de rápido. Vamos por aquí. Fíjense, en este punto que estoy señalando, todavía no existía ordenamiento. ¿Cuándo existe el ordenamiento? Cuando existe este gap, por supuesto, existe este gap. Pero recién en esta vela, que lo está indicando en $84.50 para este activo, en este caso ya tenemos una confirmación del ordenamiento de las medias móviles. Entonces, en este punto, debo hacer, en este caso, una compra. ¿Listo? Hago mi compra y me hago la pregunta, ¿dónde coloco mi stop loss? Y mi stop loss, según la condición que habíamos visto anteriormente, me dice que debo colocarlo por debajo de mi soporte anterior. Y tú me dirás, Cristian, de mi soporte anterior. ¿Y cuál es mi soporte anterior? Pues para eso estudiamos ayer cómo reconocer niveles de soporte. Un soporte, y lo van a encontrar en los libros, en este caso para activos como por ejemplo los commodities, puede ocurrir que existan los llamados gaps o esos saltos donde no existe información. Al inicio de un gap, por ejemplo en este nivel, o perdón, al final de este gap, podemos identificar un nivel de soporte. Entonces, si yo he abierto una posición en este nivel, mi nivel de stop loss debería estar por debajo de ese gap, más o menos en ese L1. ¿Listo? Ese sería mi stop loss. Y cuando hablamos de stop loss dinámico, tú me dirás, Cristian, seguramente me estás hablando del stop loss, del trading stop que tenemos en algunas plataformas. No, el stop loss dinámico aquí es manual, no el trailing stop que ya todos conocen. ¿Listo? ¿Y cuándo empiezo a subir, en este caso, el stop loss? Cuando el precio empieza a
hacer nuevos máximos. Por ejemplo, ¿no? El precio, estábamos por aquí, se movía por aquí, ya superaba nuestro nivel de entrada, ya estamos en ganancia. En este punto, fíjense, me he quedado en este punto, fíjense dónde está el resaltador. ¿Eh? En ese punto me hago la pregunta, Cristian, ¿dónde coloco mi stop loss? Perfecto, lo primero que tienes que identificar es soporte. Un concepto de soporte me dice, Cristian, lo siguiente, ¿no? Vamos a graficar aquí con una pluma. Este es mi nivel de soporte. Por lo tanto, mi stop loss tiene que estar por debajo de ese nivel de soporte. Seguramente algunos me preguntarán, Cristian, ¿y por qué no lo coloco al mismo nivel del soporte? Porque si tú colocas tu stop loss al mismo nivel de soporte, el precio se cae del soporte, te activa del stop loss, te saca del mercado y este soporte funciona haciéndolo rebotar el precio, te vas a terminar arrancando los pelos porque habrás perdido una oportunidad. ¿Listo? Por eso es que siempre se coloca por debajo del nivel del soporte. ¿Listo? El precio sigue subiendo, nuevo máximo, lo hace acá. En este punto te preguntas, ¿dónde coloco mi stop loss? Lo primero que tienes que hacer es identificar un nivel de soporte. Y el soporte más o menos está dado por este nivel. Desde luego tienes que ver los datos que existen antiguamente o los datos antiguos para encontrar un mejor soporte, ¿no? Definitivamente. Encuentras el nivel de soporte, que es esta línea gris, y colocas tu stop loss por debajo, ¿no? Y así sucesivamente vas subiendo el stop loss poco a poco. Cuando cierras la posición se va a cerrar con el stop loss, definitivamente, como en este caso. ¿Listo? Pero si es que antes de esto ocurre que la media móvil de 18 datos, que es la de color rojo, se coloca por debajo de la media móvil de, en este caso, 40 datos, en este punto tendría que hacer un cierre de posición porque el concepto de ordenamiento ya no es vigente. ¿Listo? Eso sería en este caso para las posiciones de compra. Vamos con las preguntas, que ya estamos las 8:01, qué rápido se pasa el tiempo, en serio. Mañana sí vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido para que nos quede más, por lo menos media hora para hacer un poco de análisis y ver qué es lo que pueda ocurrir con los activos. Vamos por aquí las preguntas. Me dicen, Gibran, ¿no? Gibran. Bueno, ¿la estrategia funciona con timeframes inferiores? Sí, de hecho tiene que funcionar. De hecho, pruébenlo. Nada es mejor si es que lo prueban y lo testean. Obviamente no te estoy diciendo que lo pruebes con dinero real, ¿no? Primero testéalo en un papelito, con cuenta demos, y mira si te funciona o si es que haces una buena lectura, ¿no? Definitivamente. Y mejor si es que lo haces hoy día, cosa que mañana me puedes preguntar. Vamos, Juan, me dice, ¿cuándo empieza la tendencia? Ay, se me fue. Ya está. Cuando empieza la tendencia, puedo utilizar el retroceso de Fibonacci a 50.61 por muy buena cotación. Más que preguntas, es una muy buena cotación. Otra forma por ejemplo, ¿no? Vamos aquí. Por ejemplo, ¿no? Empieza la tendencia, estoy en este punto. Lo que puedo hacer es utilizar la herramienta de Fibonacci o los niveles de pivot points y graficar más o menos cuáles son esos niveles de soporte y resistencia y hasta qué punto podría retroceder el activo, como por ejemplo retrocede hasta este nivel. Si este nivel es un nivel importante de Fibonacci, como un 61.8% o un 23 punto y algo por ciento, pues seguramente podría ser una buena entrada. Es una mejor compra porque lo estás comprando más barato de lo que estaba, ¿no? Y sí, puede ser una forma de optimizar tu entrada, desde luego, Juan. Y de hecho utilicen los pivot points o los Fibonacci para encontrar esos niveles de soporte y resistencia, para incluso también colocar esos niveles de stop loss, por lo menos los más adecuados. ¿Listo? Muy buena acotación, Juan. Darío me pregunta, ¿cuántos pips por debajo del soporte? Repito, en este caso, y de hecho, en este caso creo que se analizó una acción más no un par. El stop loss no se coloca en cantidad de pips, sino visualmente por debajo del nivel de soporte cuando hacemos una compra. Es visual, no es una regla que, de hecho, ningún libro te va a decir colocar el stop loss 100 pips debajo del precio mínimo anterior, por ejemplo, no, porque sería muy sesgado
esa opinión o en todo caso eh, esa premisa. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en una temporalidad de, por ejemplo, de 15 minutos, si tú colocas un stop loss de 100 pips, 200 pips, 300 pips para el eurodólar, por ejemplo, es demasiado para una temporalidad de M15, por ejemplo, de 15 minutos. Seguramente un stop loss, cada vez que haces tu compra, tu stop loss en M15 será, pues, supongamos, de 50 pips. Pero si yo esto lo aplico, por ejemplo, por una temporalidad de un mes, y digo, compro en una temporalidad de un mes y coloque en tu stop loss en 50 pips por debajo del precio de compra, pues también estás haciendo una mala inversión, porque si es una inversión en M1 y colocar un stop loss en 50 pips es para nada, es malísimo, ¿no? Va a depender de la temporalidad en todo caso. Por ello es que esta estrategia te dice, coloca el stop loss por debajo del nivel de soporte. ¿Listo? ¿A qué hora, qué días das webinarios? Me dicen. Mañana es el último webinario conmigo y lo damos a las 7 de la noche, horario Nueva York. Sí, pues horario Nueva York. ¿Cómo es el horario del este menos 5 creo que es, ¿no? Bueno, ya. El GMT menos 5, perdón. 7 de la noche GMT menos 5. A ver, me preguntan aquí, ya vamos terminando también, ¿cómo afectan los datos fundamentales económicos con una entrada al mercado? Eso es muy buena. De hecho, existen estrategias netamente fundamentales. Más que todo yo los llamaría estrategias de cobertura, ¿no? Porque existe, antes de que salga un dato, puedes hacer una compra o una venta o puedes generar una orden de compra programada, un buy stop y un sell stop, y se activa siempre y cuando el mercado se mueva con volatilidad para para alguno de los lados, ¿no? Existe sí un margen de riesgo que es el riesgo entre tu stop loss de tu compra y tu stop loss de la venta, porque te puede generar lo que nosotros llamamos el chicotazo o activarte las dos órdenes y hacerte perder en ambas, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra estrategia. Dentro de las tendenciales, lo único que te podría hablar del fundamental es lo siguiente, ¿no? A mediano o largo plazo. Por ejemplo, para nadie es novedad que al mercado americano le está yendo bien. O sea, a la economía estadounidense le está yendo bien y que la tendencia alcista del Standard Poor's es notablemente, en este caso, entendible por los fundamentales, ¿no? Tenemos un desempleo por debajo del 4% para Estados Unidos, tenemos tasas de interés que están subiendo, tenemos salarios que están creciendo. Seguramente por ahí me van a decir, Cristian, pero Estados Unidos está muy endeudado. Definitivamente, pero le está yendo bien a la economía americana. Entonces, que el Standard Poor's tenga tendencia alcista a largo plazo es muy lógico. Ahora, ¿cómo aplicamos esto también para nuestro trading? Si tú ves la caída, y esto lo vengo hablando de las caídas que hemos tenido en el 2015, que hemos tenido en febrero y que hemos tenido ahora, estas caídas bruscas, honestamente, son coyunturales. Son, digamos así, cuestiones pues del contexto, ¿no? Lo que está pasando en Europa, lo que está pasando Donald Trump con China, pero son momentos. Nadie va a quitar lo que está haciendo la economía americana desde el 2009, ¿no? Propiamente con su política monetaria y después ahora ya con Donald Trump con su política fiscal. O sea, nadie va a quitar lo que está haciendo Estados Unidos para crecer. Entonces, esa tendencia o esos fundamentales soportan la tendencia de largo plazo. En líneas generales, podemos decir todavía de que el Standard Poor's va a recuperar sus niveles anteriores. ¿Sí? Por más que te vendan, yo creo, ¿eh? Es perspectiva propia, desde luego. Por más que nos estén vendiendo humo de una posible crisis, no, creo que todavía vamos a tener una tendencia alcista, estamos dentro de la tendencia alcista de largo plazo para el Standard Poor's. ¿Listo? Finalmente me preguntan, Juan José, en sí es la misma hora que hoy. Ah, sí, Juan José, mañana es la misma hora que hoy. ¿Listo? Muy bien, chicos, se nos ha pasado bastante rápido el tiempo. De todas maneras, les invito a que revisen la diapositiva, seguramente ya se las van a hacer llegar. Aquí está el ejemplo de la venta en corto, igual como se utiliza en este caso el stop loss. Y nada, ¿no? Nunca se olviden en este caso de las condiciones. ¿Alguna duda adicional, chicos? Nada. Muy bien, entonces, nada, conmigo será
hasta el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Ha sido un gusto. Buenas noches.